la clase de hoy toca ver lo que vimos la clase pasada, pero hagámoslo ya en 3D. La clase pasada era únicamente movimiento en una dimensión, entonces ahora toca generalizarlo a 3 dimensiones. Este 3 está como de más, podría ser más bien 2D. Raramente vas a tener el problema en 3D o que lo vayamos a ocupar de manera muy dura las 3 dimensiones. Solamente va a ser en 2D, pero la explicación de 2D a 3D es la misma. Entonces, por si acaso, opa, suave, dejé de compartir pantalla. Sí, no, se quedó congelado, son toque. Ya me reconecto de nuevo. Ya, ahora sí, ya se está actualizando. Sí, que supongo que ese capítulo es 3D, pero la mayoría de problemas en el curso van a estar en 2D. Hay ciertas cosas que van a ser en 3D, pero son como muy trivial la parte que se ocupa o va a ser muy sencillo. Pero sí, más que todo es 2D. Ok, en la clase de una dimensión les había puesto ya cómo poner el vector en 3 dimensiones para efectos de explicar qué era desplazamiento y distancia, que era distintos. Pero si yo quiero escribir de nuevo el vector en 3D, lo que hago es me busco un origen. ¿Dónde es ese origen? Póngalo en algún lado nada más. Y tenemos esta posición que queremos referenciar, a este punto P. Todo lo que hacemos es mandar un vector que salga del origen hasta ese punto P. Voy a ponerle R techo. Si proyecto, ¿cuáles son las componentes? Perdón, si proyecto el vector sobre estos ejes, la proyección me va a dar las componentes de ese vector, que voy a escribirlo de esta manera. Rtecho es igual a xy más yj más el que casi nunca vemos, pero igual se aplica, z en k. Y tenemos la misma noción para desplazamiento. Recuerda, desplazamiento, no distancia. Si tengo dos puntos, zxy, si tengo este punto 2 y tengo este punto 1, puedo mandar dos vectores que salgan desde ese origen hasta R2, otro que salga desde ese origen hasta R1, y vamos a llamar al desplazamiento en 3D, como esto aquí, delta R, que hace igual a R2 menos R1. Ahora bien, si lo quisiera ver en términos de cómo calcularlo, por cierto, ya copiaron este dibujo de aquí, para pasar de página. No, profe, un segundo. Sí. O sí, si quisiera ver cómo calcularlo, entonces vamos a ver cómo se escribe con las dimensiones. Apenas pueda pasar la página para que me avisen, pero Listo, profe. ok. Entonces la resta, si escribiera R1 igual a X1 y Y1J más Z1K e igual para R2, va a ser exactamente lo mismo, solo que con su índice 2. Si yo hago la resta R2 menos R1, esto va a ser igual a la manera de restar o sumar o restar vectores es hago componente por componente. Entonces coloco X2 menos X1 y lo tiro todo en Y. Lo mismo, pongamos aquí la J y aquí ponemos, un toque antes de que copien, Y2 menos Y1 en J más Z2 menos Z1 en K. Entonces aquí aplica esa regla de componente por componente. Y veamos el término que les había dicho la clase pasada de velocidad promedio, que es algo que no me cuadra mucho, pero igual tengo que verlo porque es una ficción. Si yo tengo, digamos, tengo un objeto que está haciendo esta trayectoria de aquí, se mueve en el espacio de esta manera. Voy a escoger este punto R1. Tengo este punto R2. O pasó a... Ya, ok, este es el vector R1 y este es el vector R2.
Vamos aquí, X, Y, Z. Que si yo trazo el desplazamiento, que va a ir de acá para acá, puedo generalizar la definición de velocidad promedio que les había dicho en la clase pasada. Que les había dicho en una dimensión que velocidad promedio es igual a delta X entre delta T. Aquí va a ser una diferencia pequeña. Esto va a ser 3 dimensiones. Entonces definamos como velocidad promedio. Y entonces que aquí ya tiene vector. Que en el fondo son toque, paréntesis. Aquí igual hay que respetar signos. Que les había dicho que una dimensión no se siente la parte vectorial, pero sí se siente la parte de respetar signos. Entonces digamos que esto es un vector de dimensión, aunque no se siente. Pero ya en 3D sí se siente bastante bien la parte de las componentes. Vamos a definir que sea delta R entre delta T. Donde delta T es lo que tarda. Voy a ponerlo sí, digamos, aquí está en T1 y aquí está en T2. ¿Qué sería? La posición 2 menos posición 1 menos tiempo 2 entre tiempo 1. Y aquí podemos notar algo de toque geométrico. Que yo les había dicho, si usted tiene un vector A para acá, usted hace C por A. Ese es el vector que tiene la misma dirección. Los escalares no cambian la dirección. Entonces veamos. V promedio, voy a escribirlo así un toque distinto. T2 menos T1, solo para hacer la parte de aquí. Esto es un escalar. T2 menos T1. Entonces aquí tengo vector. Aquí tengo vector. Entonces lo que estoy teniendo es multiplicación de escalar por vector. Que les acabo de decir que preserva la dirección. Entonces tenemos que delta R está en la misma dirección que V promedio. Ahora bien, los voy a dejar aquí un rato para que copien, pero sí, viendo arriba aquí el láser, si delta R va para acá, V promedio también. El tamaño, bueno, no tiene tanto sentido comparar tamaño de dos cosas de dimensiones distintas, porque rapidez, perdón, velocidad va con metros segundo, desplazamiento va con metros, longitud. Pero si lo quiere imaginar por lo menos para efectos de tamaño, ah, ese tamaño va a estar determinado por el escalar de aquí. Si el delta está muy pequeño, la velocidad va a ser grande, posiblemente. Supongo que tiene el mismo delta R. Pero si no piensa tanto del tamaño, pero sí que va en la misma dirección. Que me dicen si ya terminaron de copiar. ¿Qué va a pasar? Y aquí vas a ver el término que les había dicho que era lo importante en cinemática 1D, que sería velocidad instantánea. Instantánea. Entonces digas que tenemos nuestro objeto que se está moviendo en el espacio. Son toque. Ocupa solo un toque más curvo. Ah, ok, digamos que tengo este punto de aquí, este punto de aquí. Y de alguna manera quiero obtener el límite cuando tienda a cero, que es lo que había hecho la parte de 1D. Entonces voy a agarrar este punto. Este es mi punto de interés. Este va a ser RT. Está aquí. Ok, voy a sacar con respecto a este otro punto. Y sea, este RT más delta T. Donde delta T es lo que tarda de acá para acá. Ahora bien, si yo hago
cada vez, digamos, cada vez delta t más pequeño, ¿qué es lo que va a tener? Va a estar aquí, luego aquí. Entonces voy a trazar un vector que salga para acá, que salga para acá, y que ya pueden ver qué es lo que está ocurriendo, muy parecido a lo que ocurría con cálculo, o la parte nuestra que ocupábamos, que era, ah, que era para explorar la velocidad. Cada vez se va haciendo como más y más tangente a la curva. Si agarro el delta t muy pequeño, va a salir un vector que salga en esta dirección. Entonces a este vector, que va a ser un vector que salga del límite, que va a ser tangente a la curva, es lo que le voy a poner delta t. Entonces apuntado aquí, ok, suave. Entonces sacando el límite. Igual esto es un aspecto teórico, para la práctica usted solo aplica la derivada. Pero este vt lo obtenemos sacando el límite. Delta t tiende a 0. Le hacemos la resta aquí. A t más delta t menos rt es entre delta t. Sea lo que sea que me vaya a dar ese límite es lo que le voy a llamar como la velocidad. Entonces, para efectos nuestros de r de t. Ahora bien, esto es un vector. En cálculo 3 uno ve cómo derivar vectores de manera general, pero igual eso no nos va a complicar. Vamos a ver cómo se hace. Es igual que derivar nada más componente por componente, usted se preocupa por una componente a la vez. Entonces, para sacar la derivada de un vector, sacamos opa, por componentes. Que de aquí me dicen cuando termino la página. O cuando sí, cuando termino de copiar la página para pasar. Si en caso de que nadie diga nada pasa. Solo un chance más, profe. Ok, Gracias. Listo, profe. Gracias. ahora les muestro que, cómo se hace por componentes. Voy a hacerlo solo para dos, para que no estar copiando tanto. Para que vean de dónde sale. Entonces, vt es igual al límite. Delta t tiende a 0. Del, opa, t más delta t menos rt entre delta t. Entonces aquí si lo expreso por componente, entonces sería x t más delta t y más gt más delta t j menos xt y más ytj. De aquí solo tengo que redistribuir y voy a igualar componentes. Y aquí viene una parte clave que voy a ocupar al final de la clase que aquí no se está viendo. Vean que esta y j son constantes. Para vectores igual aplica como en escalares, si es constante, lo dejo quieto en la derivada. Entonces esto va a pasar al límite de delta t tiende a 0, xt más delta t menos xt, todo en i, más yt más delta t menos yt de tj. Y cada uno de estos límites ya es algo que usted puede evaluar, ya que es una dimensión. Entonces le va a quedar a usted vx t en i más vy t en j. Eso voy a poner este paso intermedio y voy a correr esto aquí abajo. Es igual a de x de t y más de y
T en J. Esta parte no, no lo ocupo tanto, pero sí esto de que aquí, que porque la componente es constante, usted puede derivar esto, que es algo que voy a ocupar al final de la clase, en contraste algo. Entonces, si quiere, no lo copia, además que ahí copiándolo. Pero sí, presten esta parte del IJ. Y en general, en 3D, tengo que V, T es igual a Vx y más Vy, J más Vzk, donde esto lo obtengo con cada una de las derivadas. Entonces aquí ustedes pueden obtener la igualdad de cada una de las componentes. Opa, no puse las derivadas. De y de t, de z de t. Entonces esto de aquí es igual a esto, este de aquí es igual a este y este de aquí es igual a este. Y aquí voy a hacer una diferencia que usualmente, tal vez el lenguaje cotidiano significa lo mismo, pero nosotros sí va a hacer una especie de diferencia. Rapidez y velocidad. Ok, cuando hablo de velocidad, la velocidad, v, aquí v flecha, es el vector. Dígase esto que acabo de copiar hace un ratito, de vxy más vyj más vzk. La magnitud de ese vector tiene un nombre particular, que es el que la vas a llamar rapidez. Entonces, rapidez, la vas a llamar v, que tal vez muchas veces vas a ponerle v nada más en el techo, pero mientras tanto voy a ponerle valor absoluto, que sería igual a la magnitud de ese vector. Ahora, la velocidad sigue siendo un vector y ya sé cómo sacarle magnitudes a los vectores. Aquí lo pongo con cuadrado a todas las componentes. Así que sería vx cuadrado más vy cuadrado más vz cuadrado. Entonces este es escalar. Este es el vector. Nada más una diferencia con vocabulario que es poquita la diferencia, pero es una diferencia en toque importante. Ah, bueno, y como habéis mencionado, la magnitud de un vector es no negativo. Entonces la rapidez siempre va a ser no negativo, dígase positivo, es cero. La única manera que sea cero es que esté completamente quieto. Entonces, para efectos prácticos, la rapidez siempre es positivo. Es a menos que esté quieto. Ahora bien, vamos a aceleración. Generalizamos de la misma manera. A promedio va a ser igual a V2 menos V1 entre T2 menos T1. Donde 2 y 1 son puntos cualquiera. Aquí utilizan este dibujo que había hecho aquí. Sí, son solo 2 puntos cualquiera. Todo bien. Y vamos a definir ya el término que si nos interesa más, como de la aceleración instantánea, que sería la derivada de v respecto al tiempo, que si lo relacionamos con la posición sería la segunda derivada. Voy a escribir esto un toque más de t, de r de t, que esto sería la segunda derivada de la posición. Ahora bien, aquí igual toque batallando con lenguaje cotidiano, que voy a poner un ejemplo un toque extraño, de lo que uno dice si uno considera que algo está desacelerando o no. Que imaginemos este escenario, digamos que tengo de una partícula que está en esta posición, para acá está X. Se mueve para acá, se queda quieto y luego se devuelve. Para acá va la velocidad en este tiempo y para acá va en este tiempo. Si yo tengo la aceleración, bueno, esto es un caso unidimensional, si está la aceleración positiva, la velocidad cada vez tiende a apuntar más hacia la derecha. Entonces vamos a esto, aquí apunta hacia la izquierda.
Aquí apunta hacia la derecha. Creo que si uno solo se enfoca en esta parte de aquí, la de arriba, voy a ponerlo en verde. Uno puede decir, ah, bueno, disminuye la rapidez. Porque cada vez apunta más hacia la derecha, la velocidad. Entonces iría como -5, -4, -3, -2. Eventualmente llega a 0. Entonces uno dice, desacelera. Pero en este tramo azul, suave un toque. Este tramo azul. Voy a llevarlo para acá. Aquí aumenta la rapidez. Porque ahora pasó de -5, -4, -3, -2, -1 hasta los 0. A la velocidad apuntada a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces cada vez se hace más grande. Entonces aquí uno diría, acelera. Pero vean esto, hace una constante. Entonces aquí queda una pregunta. ¿Está desacelerando o acelerando? A pesar de que el vector A es constante, uno tal vez usaría el lenguaje en toque cotidiano de si disminuye rapidez estás acelerando y luego empieza a acelerar. Pero la velocidad es constante, entonces suena raro de que algo que es constante esté cambiando. En particular, yo, en la medida que se pueda, yo voy a nada más a referenciar al vector A o ya que se entienda el lenguaje cotidiano. Si desacelera, disminuye rapidez, a pesar que hace constante. Y aquí creo que no vas a tener que estar peleando con lenguaje vocabulario que. Con el lenguaje cotidiano que vemos más normalmente afuera. Profe, Sí. A siempre es constante, En la este ejemplo, aceleración. sí, en este ejemplo sí. ¿Y cómo se sabe si es constante o no? Ah, por lo menos yo se lo estoy diciendo en este ejemplo. No sé, se puede considerar -5t menos más 2t cuadrado. Yo creo que eso va a ser algo así. Este es un ejemplo donde sería a constante, esto sería t, aquí sería x. Y aquí usted puede ver que en esta zona va para abajo, entonces aquí v sería negativo. O sea, si voy a apuntar eso. Aquí v sería negativo. Para acá v sería positivo, pero es constante. Entonces aquí uno usaría el lenguaje cotidiano de mira, desaceleró y luego aceleró. Pero en términos de matemática, A nunca cambió, entonces puede haber algo raro con eso. Por eso si se lo llegan a topar, ese cosa un toque semántica, pero para que entiendan qué ocurre, que no es una contradicción. Ahora bien, empezando a analizar el movimiento con V constante. Profe, disculpe, Sí, ¿podría retroceder a la página anterior? Un segundo, por favor. sí. Opa, que me faltó un 2. Este 2. Igual, por si acaso, no sé si es de los nuevos, pero yo subo estos apuntes al Dropbox. Sí, es que prefiero tenerlo apuntado una vez porque cuando Sí, termina la clase empiezo ya a practicar. Entonces, sí. segundo nada más. Listo, profe. Gracias. Ok, voy. Son toque. Y veamos movimiento con V constante. Este V me refiero ya a vector. Uy, no sé, son toque antes de ver eso. Para integrar vectores, también se hace por componentes. Entonces, digo, tengo de f, de t es la derivada de este vector t. Entonces, ¿cómo encuentro f mayúscula? Tengo que integrar ambos lados. Entonces, f
de t final menos f t inicial es igual a integrar sobre f de ti a t final. Si lo hago por componentes, sería f t final menos f t inicial es igual a integrar la componente de x de f minúscula t y tf, todo esto en i, más ti tf en y t dt, todo esto en j. Más si tuviera la tercera componente, si tiene la tercera componente aquí pongo una z y como poner aquí z y aquí k y listo. Igual esto es por i y j constantes. Entonces salen de la integral en paz. Ahora bien, ahora sí, movimiento con velocidad constante. Les había dicho, sí que les acabo de decir que de v, de t, o para aquí de r, es igual a v. Que eso ya sería la definición de velocidad. ¿Qué pasa si es constante? Voy a obtener r tf menos rti es igual a v por t. Aquí se aplica igual a esa regla, tal vez me estoy saltando un paso, pero ya que es constante, puedo nada más integrar y poner una t aquí, como si fuera una integral normal. Entonces voy a reescribir esto, cambiamos del tf a t. Voy a tener rt es igual a ri más vt. ¿Cómo se va a ver esto en el espacio? Digo, es que aquí tengo mi marco de referencia, aquí tengo la posición i, que con respecto a este origen va a ser una constante. El RI se queda quieto, no va a cambiar con el tiempo, porque el tiempo está con la v, no va a pasar nada. Digamos que el vector v apunta en esta dirección. Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que agarramos t igual 0. Me va a quedar RI más 0. Me va a quedar RI, todo bien. Va a estar aquí en t igual 0. T igual 0. Ahora bien, ¿qué pasa si dejo que el tiempo aumente un poquito? Voy a tener una suma de vectores. Va a ir para acá, más un vector v que va a ir en esta dirección. Entonces pongamos este vector v t1. Entonces va a estar aquí ubicado. Si dejo que el tiempo aumente, este vector cada vez es más y más grande. Así va, aquí r, perdón, aquí voy a ponerle r0 para seguir con la misma notación. Aquí es r0, aquí es r1. Para tiempo 2 va a estar aquí. Y si sigo expandiendo este vector, vean que se va a mover en una línea recta. Ya que solo estoy sumando dos vectores, este que está quieto y este vector que cada vez aumenta más, esto va a tener con un vector vt muy grande. Pero lo importante es que se va a mover en una línea recta. Y si saco la magnitud de cómo se mueve, y a rapidez constante. Ya que este vector es constante, su magnitud también. Entonces de aquí rescaten esto. Si la velocidad es constante, se mueve en línea recta. Y rapidez constante. Que quitando el marco de referencia podría verlo así. Este es RI, esta va a ser V por T y por aquí va a estar RT. Y de aquí se puede generalizar un toque también, lo que le había dicho de la clase pasada, con aceleración constante en una dimensión. Vamos a constante.
Entonces aquí tenemos de v de t, que es igual a, que va a ser una constante. Podemos integrar, entonces me va a quedar así, v respecto al tiempo menos alguna condición inicial es igual a t, que solo estoy integrando una constante, aunque son vectores, constante. De aquí puedo reescribir, entonces me va a quedar v es igual a v i más a t. ¿Qué pasa si quiero la posición? Esto debería integrar la velocidad. Pero aunque aquí ya no es constante, aquí tengo esto aquí arriba. Voy a copiarlo de nuevo. Entonces, ¿qué pasa si quiero integrar? Entonces me va a quedar r en función del tiempo menos alguna condición inicial es igual a integrar a todo esto de aquí. Ahora bien, siguiendo las reglas usuales de integración, eso es constante, entonces me va a quedar aquí nada más v i t. Esta sigue siendo constante, entonces solo tengo que integrar este t cuadrado, este t, que me va a pasar a t cuadrado entre 2. Entonces creamos la solución. Rt menos ri es igual a vi t más 1/2 a t cuadrado. Y aquí logro despejar, entonces me va a quedar r t es igual a ri más vit más 1/2 a t cuadrado. Vean que se parece demasiado a la fórmula en una dimensión. Santo que voy a copiar, voy a mover todo esto arriba. Sí, se parece demasiado a la fórmula en una dimensión. La gran diferencia es que ahora tiene flechas para indicar los vectores. Me falta una flecha aquí y aquí. Profe, ¿qué sería R? ¿El vector posición? Sí, sí, R es la posición. Ahora en esta siguiente parte que sigue les voy a hacer un ejemplo para que vean cómo es que se hace cálculos más explícito con esto. Que ahorita estoy poniendo flechas por todo lado, pero ya en la parte de movimiento de proyectiles sí saber cómo cada componente es individual y después ahí lo puedo escribir. Pero sí es posición. Que me dicen cuando paso. Profe, Sí, ya digamos poniéndolo en algunos ejemplos, ya que ahora estamos en vez de utilizando bueno, ahora estamos utilizando los vectores. Si tuviésemos un vector de aceleración y lo queremos colocar, por ejemplo, en una de estas fórmulas, sería la magnitud del vector o los componentes. los componentes. Entonces, si lo colocamos, si uno de los vectores se coloca en componentes, el resto también tendría que tener como los mismos componentes. Oh, suave, ¿no? que, que si digamos, si el vector de aceleración tiene ciertos componentes, el resto de la fórmula también tendría que estar puesta en los mismos componentes. Sí, sí, sí. Eso sí, puede haber componentes que sean cero, pero sumarle cero es trivial. Y en esta parte que sigue, movimiento de proyectiles, la aceleración va a ir solo hacia abajo. Entonces, va a tener una componente que es cero y otra componente que no. Entonces, tal vez ahí se le aclare que lo que está pensando en caso de que sea lo que estoy entendiendo. Sí, sí, es como tipo en los ejemplos que si la notación con movimiento en dos dimensiones y hay un montón de vectores, sí es larguísima la notación. Sí, pues podría ser largas. Sí. Por cierto, hablando de eso, ya que me dijo con la distancia, con magnitud, digo, hay un problema de reposición y alguien lo estaba haciendo mal, que estaba haciendo esto. Creo que decía, usted tiene una ardilla que se mueve con cierta velocidad para acá y no sé qué. Entonces decía,
Bueno, nota aparte. Entonces decía, calcule el desplazamiento. Entonces creo que era solo hacer esto de aquí. R, RT, entonces usted hacía UX, T en I, su un toque. DT, todo esto en I, más la integral V, Y, de T. En J. Digo, tal vez se pueda dar largo, pero esto es una integral y esto es otra. No es como una de esas integrales de 3 dimensiones que salen en cálculo 3. Uno puede obtener la distancia, lo cual es más complicado, pero se les puedo decir. Para obtener distancia es igual a integrar la magnitud de la rapidez, perdón, la magnitud de la velocidad. Que esto le va a quedar así. Vx cuadrado t más Vy cuadrado t más Vz cuadrado t de t. De ti, tf. Es un toque, voy a escribir un toque más lindo aquí arriba. Vx t de t. Ahora bien, esa persona eventualmente lo tuvo malo porque está intentando integrar toda esa parte de ahí abajo. Se los digo una vez, esto a usted les va a dar el desplazamiento. Esto les va a dar la velocidad. Entonces dile que a esa persona, no lo revisé yo, pero vi que está malo y tenía que hacer como un integral ahí rarísimo, como t cuadrado más, no sé, 1 menos t a la 3. Ese integral sale, le va a salir bien feo. Pero por componente aquí le hubiera quedado, voy a poder quitar a 4. Ti más 1 menos t cuadrado. Entonces integrando esto por componente le daría t cuadrado medios y más... bueno, eso, voy a hacerlo más fácil. T a la 4. Aquí le hubiera quedado, sí, t a la 2. Entonces aquí le hubiera quedado t a la 5 entre 5j. Ven que por componentes sí sale mucho más fácil. Aparte que está bien que intentar hacer esta integral de aquí. Profe, Sí. que creo que se desconectó la cámara. Suave. Sí, perdón, estaba viendo. Ya me conecto. Sí, esa persona está integrando, estaba intentando integrar la rapidez para, según esa persona, obtener el desplazamiento. Pero lo que iba a hacer era obtener la distancia. Y hay que pelearse con una integral de esta de aquí, t cuadrado más t a la 4, y no es obvio. Usualmente nosotros lanzamos polinomios, entonces usted tiene que integrar t, que le va a pasar a esto de aquí, t cuadrado entre 2. Si usted tiene t a la 4, le va a pasar t a la 5 a la 5. Es mucho más fácil así. Esa integral es fea. Les va a costar más. Y aquí ya también se nota una diferencia de aquí a esta integral. Para obtener la distancia, obtener un desplazamiento. Esta integral raramente la vamos a utilizar en el curso, pero se la puedo dejar aquí como de filosofía de aprender errores de otras personas. La vida es muy corta para aprender solo errores propios. Pero para que porfa no lo hagan. Esto no está muy aparte. Ahora bien, movimiento de proyectiles. Con proyectiles me refiero a lanzar algo en el espacio. Lanza algo en el aire. No sé, usted llega y lanza una roca y la roca se va a empezar a moverse. Quiero ver, quiero analizar este movimiento, cuánto tarda, cuánta distancia avanza, qué tan alto llega, cosillas de ese estilo. Pero nada más algo que está en queda libre, que también se puede mover no solo hacia abajo, sino de manera horizontal. Entonces, ahora bien, mantengámonos en 2 dimensiones. Tal vez sea un poco simplista, pero uno sí puede hacer esto de manera general. Entonces, nada más. Son toque.
Que imaginemos que tenemos este escenario. Aquí tengo que copiar la definición de proyectil, pero solo imagínense algo que se mueve en el aire. No lo voy a copiar tanto. Digamos que tengo algo que lo está moviendo. Ahora siento que más formal. Para cuantificar los otros, digamos que tenemos una velocidad inicial. Está en esta posición inicial de aquí. Esto va a ser un gráfico de posición, no de tiempo posición, sino posición posición. Y experimentalmente, desde FIO, todo el mundo lo ha visto. Si uno llega y lanza algo, ese algo va a moverse. Si lo lanzo para arriba, se va a mover un toque para arriba. Suave. Se va a mover un toque para arriba. Eventualmente llega al máximo de su altura y después de ahí empieza a bajar. Entonces obtengamos cuánto. No, empezamos a cuantificar esto de cualquier manera. Y vamos a usar algo que les había dicho la vez pasada. Escribamos. Vamos a la gravedad como vector. Aquí pongámonos de acuerdo con que nuestro positivo es para acá arriba. Y vamos a utilizar la componente aquí J y aquí la I. Entonces escribimos la gravedad como vector. Arriba es positivo. Me refiero a la dirección de J. Entonces el vector gravedad va a ser igual a menos G J, que en el planeta Tierra esto resulta ser 9.8 J metros entre segundo cuadrado. Ahora bien, esta es la aceleración. Profe, creo que se volvió a desconectar. Ah, sí, suave. Sí, sí, pero apenas vean que estoy así, avísenme que yo estoy viendo la pantalla del iPad. Sí, pues sí, gracias. Ah, ahora sí ya. Ahora bien, la aceleración del objeto es lo que les había dicho en la clase pasada. Esto se justifica un toque mejor cuando veamos leyes de Newton. Pero mientras tanto, créanme que la aceleración del objeto va a ser igual a la de la gravedad, que sería lo que aquí apunta arriba menos GJ. Ahora bien, hagamos la integral más explícita en componentes para que se vea qué es lo que está diciendo hace un rato. Ah, bueno, una cosa para los nuevos también. A mí me gusta dar la clase de teoría todo en un día y luego me reservo la otra clase para hacer ejercicios. Esto es más que todo porque en el examen va a haber problema de capítulos combinados, todo el capítulo. Y si lo hago ejercicio ya mismo, es un ejercicio muy aislado y en el examen va a venir más difícil. Ahora bien, siguiendo. Ah, bueno, entonces por componentes, ¿cuánto es la componente Y? Esta es la que estamos viendo. Va a ser menos E. ¿Cuánto va a ser la componente en X? Uy, no, no parece que está, pero voy a hacer esta cambio un poco trivial. Solo toque XJ. Solo toque me quedó feo. Voy a hacer este agregar más 0 y entonces aquí puedo ver que la componente X va a ser 0. Entonces, ahora bien, ya que tenemos por componentes, puedo integrar. Voy a usar esta parte de aquí. Entonces, de aquí integrando, me va a quedar, voy a copiar esto de nuevo. Y es igual a menos C. Entonces, integrando, me va a quedar esto. Integramos primero en X. Entonces, Vx es igual a... Son toque... No, partiendo desde la ecuación diferencial suave. De Vx de t es igual a X, que esto es igual a 0. Que quiere ser para integrar la componente X. Pero y la derivada de la derivada de algo que me da 0 es que eso tiene que ser una constante. Entonces Vx de t es igual a Vxi. Donde esto va a ser una condición inicial, dígase cuál es la velocidad que trae en esa parte. Pero lo que ocupamos es saber que es constante.
¿Qué pasa si quiero integrar para obtener VY? Sería a Y, que sería menos la gravedad. De aquí integro, y de integrar una constante me va a quedar, o sea, integro esto, sale la integral, y me va a quedar G por T. Entonces lo voy a agregar un GT aquí de una vez. Entonces me va a quedar G, o sea, VY, función del tiempo menos alguna condición inicial, es igual a GT. Por lo tanto, la velocidad, esto no va a ser constante. Esto va a estar, va a hacerse más negativo en el tiempo. Entonces, si quiero escribirlo como vector, que creo que era lo que está diciendo un compañero, que si la notación va a estar larga o no, eso depende, usted lo tiene unido. Pero va a ser Vxi más Vyi menos Gt J, que esto sería esto, y esto de aquí sería esto. Entonces aquí vemos algo, movimiento de proyectiles. La componente Vx de t es constante. No está cambiando la componente Vyt sí cambia en el tiempo. ¿Y qué pasa si quiero de nuevo obtener cuánto vale la posición, ya que estamos haciendo esas integrales? Puedo hacer de r, de x de t es igual a vxt. Pero había dicho que era una constante, que sería esto de aquí. Entonces voy a colocar una constante aquí, vxi. Por lo tanto, la solución sería alguna posición inicial más vxit, donde este t sale de que estoy integrando una constante. Entonces, por lo que he dicho, como con la gravedad, y me sale la constante vxi de t, y de aquí obtengo este resultado aquí. ¿Qué caso igual? Voy a integrar para obtener la posición en y. Entonces me va a dar, tengo que integrar vyi menos gt, que está como un toque más lento. Me va a quedar de y, vyi menos gt, integro ambos lados, entonces me va a quedar y. Profe, se Profe, volvió otra a vez. desconectar. Ay, voy. Y ahora sí, aquí solo está haciendo las integrales. Que como tengo esta cosa en una derivada, quiero revertirlo y quiero obtener la función y solita. Que integro, entonces me va a quedar yt menos yi es igual a integrar vyi menos gt de t, pongo aquí prima. Ti. Nada más por simplicidad hagamos que t y sea 0. Entonces, ¿qué va a ser desde 0 hasta t? Este t igual 0 no es que se pierda generalidad. Igual, si no, nada más me va a quedar todo en términos de algún delta t, pero tratémoslo como t igual 0 por simplicidad. Entonces me va a quedar yt es igual a yi más la integral de esto. Eso es una constante. Entonces me va a quedar viy t. Esto de aquí es constante y voy a tener que integrar el t', que me va a pasar a t' cuadrado medios, pero evaluándolo en este término aquí arriba se me convierte ya en t normal. Menos un medio gt cuadrado. Entonces aquí ya tengo la posición en función del tiempo para un movimiento de proyectiles. Aquí nada más sería vix, perdón, son toque.
No, perdón, sería la posición inicial más cómo se va desplazando en X, que sería este término aquí. Para Y es casi que lo mismo que V y Y. Ven que toda esta parte es igual, pero hay una pequeña diferencia, en Y está acelerando. Entonces va a salir ese término de aquí. Le pongo aquí, en Y acelera. Hacia abajo. Y si quisiera expresarlo en términos de vectores, para que vean ya cómo es que se hace las integrales, ya tal vez de manera un toque más larga, pero comprimida. El vector R total es agarrar la posición o la componente X, que sería todo esto aquí, XY más V y X, T, y más la componente Y, V y Y, T, menos un medio GT cuadrado. Y tal vez para que me crean con respecto a la parte que había escrito antes, ya me devuelvo. Vean que yo había escrito esto así. Voy a llevármelo para acá para que vean que me da exactamente lo mismo. De integrar por componentes, o si usted quiere integrar de una sola vez con el vector. Aquí por ordenar los términos y voy a escribirlo de esta manera. XY más YI, J. Pues, perdón. Suave. XY en I más YI en J. Más, ok, aquí voy a usar este término y este término. Ahora reescribimos estos dos términos. VIX, I más VIY en J. Aquí T. Aquí reescribí esto. Menos un medio G T cuadrado en J. Vea, si nos damos cuenta, esta es la posición inicial. Esta es la velocidad inicial por T. Y esto sería la aceleración de esto de aquí. Me va a quedar suave, un medio G vector cuadrado. Que queda exactamente lo mismo. Y tal vez aquí parezca que aquí lo tengo mal con este más. Pero es porque yo estoy escribiendo como G es igual a menos G vector. Entonces digamos que ya al menos está metido este menos. Este menos de aquí lo metí en esta parte del vector. Ahora bien, muchos problemas. Sabemos la velocidad y el ángulo. Dígase, si tenemos un problema para acá, usualmente sabemos con qué velocidad salió y este ángulo de aquí. Y aquí podemos proyectar para obtener cuál sería la componente y x del vector. Vxy y x sería Vy. Viendo la proyección, esta parte de aquí corresponde a coseno. Entonces Vxy es igual a V0. Puedo ponerlo aquí, V es igual a V0. Que esa sería la rapidez inicial. V cosenocita y Vyi es igual a V0 senocita. Muchas veces vas a estar partiendo desde acá en lugar de estarlo escribiendo en términos de componente de X y Y. O sea, legítimamente es lo mismo, pero como paso inicial de problemas, muchas veces sale de aquí. Y nada más una pequeña nota. En el capítulo pasado les había dicho que aún quede libre, esta fórmula servía.
esta fórmula, a pesar de que se esté moviendo en 2 dimensiones, también, perdón, esta fórmula que solo le había dicho que era para una dimensión, la aceleración sigue siendo solo en y, entonces también sirve en, ahora que le puse esta parte, en proyectiles. Entonces siéntase libre de usarlo cuando quieran, solo respetando los signos, eso sí tiene que hacerlo. Bueno, hace 7 minutos inició el descanso. Y podemos tomar un descanso de como hasta las 2:06 si quieren. Ok, gracias, profe. Ok, Está bien, profe. voy a parar de grabar y a las 2:06 iniciamos. Y se supone que ya acabo de empezar a grabar. Me dicen si estoy grabando. Sí, profe. Ok. Ahora bien, consideremos este problema. La altura máxima. Y ese, pongamos x igual a y igual a 0. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque puedo colocar mi marco de referencia donde quiero. Entonces voy a colocar la posición inicial exactamente donde estoy ahora, lanzando la pelotita. Pero digamos que para efectos prácticos la lanzo desde el suelo. Lanzo una pelotita. Y es que la mando con velocidad v0. Tiene ángulo zeta. Y yo sé que esto va a ser algo así. Ahorita no les he dicho que es una parábola, pero ya de una vez sepan y uno ha visto esto en la vida cotidiana. Ok, le das una pregunta. Si yo quiero saber cuánto es lo máximo, la altura máxima que alcanza, ¿cómo obtengo eso? O sea, quiero tener esto de aquí. Y digamos que conocemos cuánto de la velocidad, la rapidez inicial y con qué ángulo lo lanzo. Esas van a ser mis variables conocidas. Ahora bien, razonemos algo. Digamos que me voy a puro cálculo. Si yo tengo y de t, quiero encontrar el máximo. Como lo haré en puro cálculo, solo haría y' de t es igual a 0. Encuentro en qué tiempo vale 0 y vuelvo a reevaluar. Es una manera. Nosotros vamos a usar la misma lógica, pero con un toque más de feeling físico. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Digamos que es esto. Y' para términos de cálculo sería de la derivada, que sería la rapidez en y. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? La velocidad Vy en el máximo es 0. Vean que, digas, aquí por el dibujo tendría que ser 0. Pero digas, efectivamente por la matemática aquí estoy viendo que es 0. La rapidez en el punto, perdón, la componente y en el punto máximo vale 0. Porque supongo lo contrario. Supongo que no. Profe, es decir, es el punto donde empieza a bajar, donde cambia. Sí. Ahí la velocidad en y es 0. La velocidad en y, no en x. Pero sí, digamos que Vy es positiva, entonces usted deja. Si usted tiene Vy positiva y deja avanzar un poquito de tiempo, o tiene la velocidad positiva, entonces mueve para arriba. Lo cual implica que este no sería el máximo, porque si no, este debería haber sido el máximo. Y caso contrario, si Vy es negativo, digamos que va para acá. Vy es negativo. ¿Qué pasa si usted devuelve un poquito en el tiempo? Tuvo que haber estado aquí. Vamos a ponerle aquí delta t más delta t. Tuvo que haber estado aquí. Significa que hace un poquito más, apenas está más arriba. Entonces, antes está más alto. La única manera de evitar estas dos situaciones es que tenga que ser 0, pues ya que tengo que descartar que sea positiva o que sea negativa. Tiene que ser 0. Entonces usamos esa condición de ahí.
de y de t es igual a 0. Entonces uy de t, que es igual a uyi menos gt, que vamos a cambiarlo por magnitud y su dirección con el ángulo. Sería uy t máximo es igual a u0 seno menos g t máximo. Esto voy a igualarlo a 0 por lo que acabo de decir. Tiene que ser 0, si no, un poquito antes o poquito después podría haber estado más alto. De aquí espero cuánto vale el tiempo máximo. Oh, perdón, el tiempo en llegar a ese máximo. Entonces sería v0 seno de zeta entre g. ¿Y cómo obtengo cuál era la altura máxima? De ahí vuelvo a reevaluar. Ya que tengo el tiempo máximo, solo tengo que evaluar cuánto vale la altura en esa posición. Que para nosotros sería el h máximo. Que evaluando ahora más bien en la fórmula sería v0 seno de zeta. Voy a escribirlo así, medio gt cuadrado. Evaluando explícitamente con esto de aquí. Me va a dar, déjame ver, v0 seno zeta v0 seno zeta entre g menos un medio g v0 seno de zeta entre g todo cuadrado. Entonces me va a quedar que voy a hacer un paso intermedio, pero para que vean que por lo menos un toque de confianza de que lo que estoy haciendo va bien. Aquí voy a tener g arriba y aquí voy a tener g cuadrado abajo, ya que tengo esto de aquí. Cancelo 1 y me va a quedar aquí 1. Entonces me va a quedar un medio, opa, v0 cuadrado, seno cuadrado zeta entre g. Vean que tengo las mismas dimensiones a ambos lados. Este término aquí vuelve a aparecer aquí. Solo que aquí tengo un medio, pero para que vean que tiene las mismas unidades. Si tuviera unidades distintas, hubiera pasado algo raro. Simplificando esto, me va a dar que h máximo es igual a un medio v seno cuadrado, seno cuadrado zeta entre g. Y aquí, si ustedes ocupan saber cuánto es la altura máxima, ya podrían irse aquí. Así, ahí hice una cierta suposición. Estoy empezando desde y igual 0. Si no estuviera empezando, habría que agregárselo y sería como más y. Pero aparte de eso, no hay mucho cambio. Y algo que les había dicho un tantito antes del descanso, voy a traer esta fórmula, ya me devuelvo. Les había dicho que esta fórmula servía. Ok, que aún servía, entonces hagámosle copy-paste. Suave un toque. Para que vean que también pude haberlo obtenido con esto. Lo estoy haciendo de las dos maneras porque en el examen posiblemente tal vez venga algo que ocupen hacerlo con respecto al tiempo. Entonces igual bueno que hayan visto como lo acabo de hacer. Pero que les había comentado ya mismo que la velocidad de y tiene que ser 0, ya que está en el máximo. Es un toque. Entonces me va a quedar y, que lo voy a cambiar a v0 seno cuadrado menos 2g. Aquí voy a ponerle h máximo, ya que sería mi y final. Mi y inicial va a ser 0. Y aquí también puedo obtener ese resultado. H máximo es igual a v0 seno cuadrado entre g. Por lo menos para que tenga confianza de que sí se puede usar esa fórmula. Me queda exactamente lo mismo. Y aquí estoy obteniéndolo por dos maneras distintas. Y esta segunda manera puede ser un toque más rápida porque les había dicho que hay situaciones donde a mí no me interesa el tiempo. Aquí usé el tiempo como un paso intermedio, pero realmente no me interesaba tanto. Lo que me interesaba más era el h máximo y ahí se puede sacar. Profe, pero no está teniendo dos diferentes.
Sí, me faltó el 2. O sea, este 2 de aquí. Este 2 va a estar dividiendo aquí. Se me fue. 1/2. Ahora sí, ya, gracias. ¿Por qué dividiendo? Ah, ¿Por qué dividiendo? porque está multiplicando el h máximo. Aquí está, estoy esperando h máximo. Y aquí está multiplicando. Entonces, antes de despejar, me va a quedar así. Lo paso para acá. Ah, ok, ok, ya listo. Sí, me perdona ahí, se me fue ese 2. Ahora bien, de nuevo, voy a hacer una prueba. Tal vez, yo sé que muchos de ustedes no les gustan las pruebas, pero les voy a mostrar el razonamiento que es lo que ocupo, porque igual estos resultados pueden ser muy específicos. Y en los ejemplos que voy a hacer luego, van a ver que esto no sirve tanto. Yo siempre parto desde la parte más fundamental de escribir las ecuaciones. ¿Qué pasa si yo quiero distancia máxima de recorrida? Dígase, si yo lanzo este objeto con velocidad v0 y igual aquí con un ángulo θ, ¿cuánto es esta distancia recorrida? Yo creo que el libro lo pone como un R. Ahora bien, una pregunta, sí, tengo, si aquí es mi altura 0, ¿cuánto va a ser la altura 0 aquí? Va a ser 0. Tú digas que todo es el tiempo de vuelo. Entonces, ¿qué pasa si yo evalúo y en todo mi tiempo de vuelo? Que es, dígase, lo que tardó en subir hasta bajar. Por construcción mía, que estoy diciendo que va a ocurrir, que sabemos que ocurre. Si yo evalúo esto en tiempo de vuelo, esto va a ser igual a 0. Entonces, descubramos cuánto tiempo tarda en viajar, con distancia máxima y tiempo de vuelo. Yo ya tengo la ecuación, que va a ser y, pero había dicho que esto va a ser 0, por donde estoy colocando mi marco de referencia. Más v0 seno θ tv menos 1/2 g tv cuadrado. Es igual a 0. Aquí puedo sacar un tv, me va a quedar tv factor común, me va a quedar v seno 0 θ menos 1/2 g tv. Y aquí me va a quedar dos soluciones. tv es igual a 0 o v0 seno θ menos 1/2 g tv es igual a 0. Esta solución es cierta, pero es en el justo momento donde acabo de mandar el objeto. Y eso no me sirve, lo que yo quiero saber es cuándo vuelve a aterrizar. Entonces voy a despejar el tv de aquí abajo. Y me va a quedar que tv es igual a 2 v seno de θ entre g. Es un toque para subrayarlo. Es que me va a quedar con mi color. Bueno. Ese va a ser el tiempo de vuelo. ¿Qué? Oh, no lo voy a decir. Ahora bien, si yo quisiera saber cuánto vale esa R, ¿en qué me tiene que interesar? Esta R aquí sería cuál es la posición en X en TV. Entonces lo que tengo que hacer es agarrar la fórmula de X, la evalúo en este tiempo de vuelo y me dar cuánto es la distancia horizontal avanzada, que, por como estamos resolviendo el problema, va a ser la distancia recorrida. Opa, me salí del iPad suave. Entonces aquí este R sería evaluar X en TV, que sería XY más V0 coseno de θ de V. Habéis puesto el marco de referencia que iniciará en el origen, me va a quedar que R es igual a V0 coseno de θ por 2 V0 seno de θ entre G. Esto lo puedo simplificar solo déjame ver, y lo está simplificado, 2 V0
cosinusita, sinusita entre G. Y esto sí lo tiene que saber de cálculo, no es como que uno se lo sepa de memoria usualmente. Es para que quede igual a como viene del libro. Seno 2 cita G. Aquí voy a poner un paréntesis. Me quedó feo, suave. Donde aquí estoy usando esto, que 2 senosita, cosenosita es igual a senosita. Pero esto es para que le quede igual a como viene en el libro. Ahora bien, igual no se memoricen tanto este resultado final, sino el razonamiento que hice. Lo que hice fue, bueno, dado que yo sé que eventualmente aterriza, lo que hago es primero averiguar el tiempo de vuelo. Para hacer eso ocupo averiguar cuándo es que vuelve a ser YTV igual a 0. Entonces me da las dos soluciones y de aquí encuentro TV. Después de aquí evalúo ese resultado en en dónde sería la posición en X. Es como el razonamiento. Igual este problema cambia si la altura final no es igual a la inicial. Si les digo el tiempo de vuelo, pero termina, no sé, cae en un precipicio y cae 40 metros, este resultado va a cambiar. Pero este, este procedimiento de cómo pensar se mantiene igual. Así que más bien aprendas en esto de aquí. Bueno, el razonamiento. O sea, sería como el razonamiento igualarlo a la posición final. Sí. Sí, en mis problemas viene uno. En mis problemas viene uno que voy a hacer luego a la siguiente clase, donde no va a ser igual. Entonces, más bien usted tiene que averiguar cierta posición para que apenas llegue. Y va a estar abajo. Entonces, R no va a ser igual. Por eso les pongo porque de vez en cuando les podría servir esta fórmula, pero rescaten el razonamiento que acabo de hacer. Ahora bien, para terminar con esto de caída libre. Ustedes han visto que esto les he dicho que genera una parábola. Que si usted agarra un objeto y lo lanza al aire, esto va a tener cierta forma la curva. Resulta que esa forma es básicamente una parábola. Entonces va a estar descrito de esta manera. A más bx más cx cuadrado. Es una parábola en el espacio. Dígase, sale por esto de aquí. Que tenga que ver con el tiempo, que a veces que en la fórmula viene con t cuadrado, va en el espacio, no no, perdón, va en el tiempo, no en el espacio. Pero digo, es que quiero verificar esto. Yo sé que x es igual a v coseno de alfa t. Y aquí solo estoy escribiendo las fórmulas. Ya sabemos. Ven que aquí tengo x de t y aquí tengo y de t. Lo que quiero de alguna manera es obtener y en función de x. Entonces de x de t, despejemos y obtengamos cuánto vale t en términos de x. Y se va a escribir t en función de t de x. Y sustituyo este y a y de t de x, que en el fondo me va a ser una función de x muy grande. Entonces hagamos eso. Primer paso, despejemos el tiempo en función de x. Esta fórmula de aquí me va a quedar que el tiempo va a ser igual a... Asunto que va a ser un dibujo primero. No es un tiempo específico, es algún tiempo general. Pero digamos que está evaluado en este punto. Y aquí va a valer x de t. Profe, Sí, dígame. entonces, o sea, lo hizo para hablar una en otra, digamos. Si es que lo que yo quiero es ver la forma espacial, no la, no en función del tiempo. Y se puede haber hecho al revés, Al revés, ¿cómo? que y de t se pone como t igual a t de y. Y Y x de t se pone como x de t de y.
sea, x de t. Ah, creo que sí, pero no le va a quedar algo bonito. Es que creo que le va a quedar como con unas raíces ahí. O sea, si usted hiciera el gráfico es lo mismo. Pero digamos que la fórmula no es Es tan cómoda. complicarse. Sí. Si no, nada más una cosa, tipo, si yo a usted le grafico x cuadrado, este gráfico va a ir así. Pero si yo a usted le grafico esto, que x es igual a raíz de y y luego x es igual a menos raíz de y, aquí usted no va a poder obtenerlo nada más con uno, usted va a tener que expresarlo dos. Esta parte de aquí le va a cubrir esto. Esta parte de aquí le va a cubrir esto. Entonces aquí tengo dos ecuaciones para describir lo mismo, pero aquí me lo describo con una. Tú digas que sí se puede, pero la sale un toquecillo más complicado. Ah, bueno, entonces hagamos eso. Entonces me daría que t es igual a x v coseno de zeta. Y aquí lo sustituyo en y. X y de t, x es igual a, ¿qué voy a meter en esta fórmula? Perdón, aquí meto este resultado en esta fórmula de aquí. Entonces me va a quedar v seno de zeta x v coseno de zeta menos 1/2 g. Son toque para escribir x v coseno de zeta cuadrado. Entonces esto le va a quedar que y de x, perdón, se parece a t, es igual a tangente zeta x menos 1/2 g v0 coseno de zeta. Todo esto cuadrado, x cuadrado. Hay que se tiene la fórmula parábola. Aquí este término sería este. Este c sería esto de aquí. Y aquí a vale 0. Eso sí, no es una parábola por... Es que tal vez no sé si da más trama mía o no, pero cuando uno piensa parábola igual me imagino el término cuadrático, pero no es por no es por esto, es por la combinación de todo. Entonces el espacio se va moviendo con una parábola. Y creo que esto es más fácil de ver si usted agarra como una manguera que no esté relacionada con un spray, sino llega un chorro y llega y lo arroja para arriba. Esa forma que tiene el agua cuando sale de la manguera es una parábola. Profe, y ahí abajo, la de y de x, ¿qué pasó con el v0? Cuando pasó a Ah, tangente, digamos. este se elimina con este. Es que aquí está multiplicando y aquí dividiendo, entonces aquí Ah, los ok, ok, cancelo. sí, sí. Ahora bien, en principio, todas las fórmulas que se van a ocupar ¿cómo se llama esta cosa? ¿Qué acabo de decir? De parábolas. Es de movimiento de proyectiles. Todo va a salir de aquí. Esto es lo que recomiendo que se memoricen. V0 coseno de zeta t y y t es igual a V0 seno zeta t menos medio gt cuadrado. Ah, bueno, son todo que voy a poner esto. Ven que todas las fórmulas que acabo de obtener salieron desde aquí. Y yo en el examen voy a partir desde aquí. Igual rara vez voy a partir de una fórmula ya hecha. Por cuestiones de tiempo, igual les voy a dejar que ustedes prueben que... Está en mis notas, pero que esta distancia también se puede obtener con esto de aquí. No lo voy a hacer para terminar la materia ahorita, pero por si acaso se puede. Ahora bien, ya la última parte de este capítulo. Y aquí pongámoslo aquí en negrita, vector.
Aceleración. Vector suave. El vector velocidad. Aceleración. Aquí va en negrita porque aquí sí vamos a toparnos con un efecto que es, o que no se puede notar cuando estamos en una dimensión. Entonces analizamos con más detalle la aceleración, que sería esto de aquí. Digamos, en principio ya tenemos lo necesario para sacar derivadas, pero recordemos algo, un vector tiene tanto magnitud y dirección. Es esta dirección en lo que nos vamos a enfocar ahorita. Entonces el operador de dt actúa sobre la 2. Y las 2 me refiero a eso de aquí. Tal vez no parece que actúa sobre IJ, que es lo que les había dicho antes. Pero aquí se va a ocupar cierto contraste, igual solo para un paso intermedio teórico, que a pesar de que no va a hacer la prueba, sí ocupo que lo sepan para plantear el problema. Pero que analicemos el caso general. Nada más una cosa. Es que aquí tengo un objeto que se está moviendo en el espacio. Está aquí. Aquí puede ir la posición. Aquí puede ir la velocidad que apunta a tangente. Y para acá podría ir la aceleración. Entonces nada más un detalle. Ni R, ni V, ni A tienen por qué ser paralelos. Pueden serlo, pero no tienen por qué serlo. Ahora enfoquémonos en cómo cambia. El dv de t sí incluyo la dirección. Que voy a hacer una trayectoria. Y voy a escribir v de esta manera. ¿Se acuerdan que les había dicho al puro inicio, al puro inicio de las clases, que si yo tengo un vector, lo puedo escribir como magnitud por un vector unitario que vaya en esa dirección? Hagamos lo mismo. V lo puedo escribir como su rapidez, que sería la magnitud, por un vector tangente a V. Que suave. Voy a hacerlo así. Si yo escribo esto de esta manera, en lugar de hacerlo con términos de IJ, ven que para acá va, no sé, V, y digamos que ese vector unitario apunta en esta dirección. Va a ser la misma, pero es unitario. ¿Qué pasa si yo veo cómo apunta el vector para acá? Para acá ir V, y ahora para acá ir T. Vean que T no es constante. Entonces a la hora de sacar las derivadas me va a quedar esto. De V de T es igual a, derivo primero la magnitud, aplico regla de la cadena, me va a quedar esto. Más que este término derivado y el otro sin derivar. Y ahora hagámoslo al revés. Me va a quedar V por dt de t. Aquí es donde no voy a hacer una prueba, va a ser como un argumento un poco heurístico. Solo créanmelo, nada más. Pero aquí lo podemos descomponer y nos notamos algo. Ay, que me quedó suave. V. Esto cambio magnitud. Esto cambia dirección. Ahora bien, son toque. Vamos a probar algo. Nada más tenemos un feeling de cómo es que debería cambiar eso. ¿Qué pasa si la partícula se mueve muy rápido? Digamos, aquí tengo delta t. Y la partícula se mueve muy rápido de acá para acá. Luego lo comparamos con una que va más lento, así más lentito, se mueve para acá. Si se mueve rápido, el delta t o el t techo va a apuntar para acá y luego va a apuntar para acá.
Ya que antes estaba aquí, se mueve muy rápido para acá. Hagamos el contraste de qué pasa si se mueve lento. Hagamos esta misma curva para acá, que rápido. Si se mueve lento, va a estar aquí y luego posiblemente aquí. Ven que este vector inicial antes estaba aquí y ahora está aquí. Así que hagamos un contraste. ¿Cómo está en el rápido? Y para acá y ahora está para acá. Ven que es mucho más cambio que si yo tengo este vector aquí y luego me dibujo este aquí a la par. Aquí hubo más cambio. Aquí hubo menos cambio. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Aquí V es más alta o más grande que aquí. Y ahorita eso solo crea nivel, pero es el cómo cambia este vector depende de la rapidez. Entonces, si va muy rápido, este vector puede cambiar muy rápido. Si va muy lento, va a cambiar lentito. Y nos enfocamos también en otra parte. ¿Qué pasa si hacemos más curvo esto? Yo voy a tener una curva así y otra así bien cerrada. Y digamos que tienen la misma V, la misma rapidez. El vector para acá está apuntando aquí. Suave. Voy a hacer esto. Digamos que son la misma distancia. Entonces ahora el vector t final va a estar apuntando para acá. Entonces digamos, el t inicial y el t final van a estar así. Comparamos este cambio con respecto a esta otra parte. Digamos que este va a ser el punto inicial, este va a ser el punto final. Ti va a estar apuntando para acá. T final va a estar apuntando para acá. Vea que el cambio es mucho más grande. Tuvo que haber recorrido toda esta parte de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Aquí es más curvo. Aquí no tanto. Aquí no tanto me refiero a la izquierda y aquí a la derecha. Entonces vean que si, digamos, si de cierta manera me hiciera un circulito, si completara un circulito aquí y lo comparo con un círculo más grande, voy a imaginarme este círculo que pongo con un radio R como la curvatura. Mientras más grande sea este radio, menos va a cambiar. Caso contrario, mientras más pequeño está este radio, va a cambiar más rápido. Entonces, creémoslo en lo que yo quiero. Aquí el R del círculo, círculo de la curva, es alto, más grande. Aquí el R de la curva es pequeño. Entonces también notamos que el cambio de ese vector va a ser proporcional a 1 entre R. Y aquí es donde nada más háganme caso, el cambio total va a estar representado por V entre R por un vector que sea normal a este. También no sale ese normal, ahorita solo háganme caso. Pero en general, voy a poder escribir esto como cómo cambia la magnitud más cómo cambia el vector, que aquí ya tenía un inicial. Yo aquí voy a colocar V entre R y que voy a colocar un vector normal a este. Entonces me va a quedar así. ¿Cómo cambia la magnitud? Más V cuadrado entre R a la N. Y ya les ejemplifico bien que se estén haciendo el ejemplo que sigue.
Y nada más una cosa, si esto lo escribo igual a la aceleración, esto me va a quedar una componente en la aceleración t más, que le voy a poner aquí componente tangencial, aquí le va a quedar componente normal. Entonces digas que tengo nuestro trayecto aquí. Voy a hacer 3 ejemplos. Digamos que la rapidez va para acá. Si yo tengo una velocidad, perdón, una aceleración que sea completamente normal, hay que hacer ángulo recto. Entonces vean que no va a cambiar su rapidez, ya que aquí sería 0, aquí sería 0. Entonces aquí solo se curva, ya que es normal. Si yo tuviera una aceleración que va un poco proyectada sobre esta trayectoria, digamos que va para acá, y aquí tengo mi velocidad, ven que esa aceleración la puedes componer en dos partes. Esta parte de aquí aumenta la rapidez, ya que tiene cierta proyección sobre la componente de la velocidad, y aumenta rapidez y se curva. Ahora viene el último caso. ¿Qué pasa si tengo la aceleración que está viendo para acá atrás? Y el objeto igual se sigue moviendo en esta dirección. Vean que aquí la componente va en dirección contraria a la velocidad. Entonces, si yo me pusiera a ver dónde apunta con esta aceleración de aquí, va en la dirección contraria, entonces más bien la rapidez disminuye. Aquí la rapidez disminuye. Igual se curva. Y vas a ver un movimiento, un toque particular. ¿Qué es que pasa si yo tengo un movimiento que sea puramente en esta dirección? Bueno, aquí pueden ver, aquí iría un vector t y para acá iría un vector n, que es perpendicular a este. Para acá es donde va el n. Profe, Sí, ¿y qué define la dirección de la aceleración? la fuerza. Que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. O sea, dependiendo usted de dónde empuje, es donde va a acelerar. Y después de ahí se ve en qué dirección se curva o si se hace más rápido o no. Nada más adelantando un toque, no lo voy a enseñar un minuto. F igual a ma. Lo que uno hace en los problemas aquí es calcular la fuerza y aquí obtengo la dirección, perdón, la aceleración. Y de la aceleración calculo la velocidad y de aquí la posición. Es como el orden usual de los problemas de física. Y esto usted lo puede deducir por ya la propia física del problema, que lo vemos en el capítulo respectivo. ¿Qué pasa si? Pasa si la velocidad, aceleración tangente es igual a 0 y siempre es perpendicular. Voy a tener este caso. Se va a mover en un círculo. La rapidez siempre va a ser tangente a este círculo. Pero la aceleración siempre va a ir apuntando hacia el centro. Digamos que el centro está, entonces el centro digamos que está aquí. Siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Apunta siempre de manera radial. Entonces la A apunta siempre hacia el centro. No hay A tangencial. Y digamos que este es
radio del círculo. Pongámosle aquí un radio reconocido. Que lo que les había dicho hace un momentito era que el cambio de la velocidad es igual a cambio de la rapidez más v cuadrado entre r. Pero aquí estoy diciendo el cambio de la rapidez va a ser 0, ya que estamos viendo un movimiento circular uniforme. La aceleración siempre apunta hacia el centro, por lo tanto, la aceleración, perdón, cambio de rapidez va a ser 0. Voy a poner aquí a perpendicular. Por lo tanto, la velocidad es, perdón, la rapidez es constante. Entonces, si usted arrastra en la partícula, se va a estar moviendo en un círculo de esta manera. Rapidez constante. La aceleración siempre va hacia radial hacia adentro. Y, Profe, sí, pero si la rapidez es constante, entonces ¿por qué hay aceleración? porque el vector cambia. Es un toque. Por este vector de O sea, aquí que les... pero la aceleración es que aumenta la velocidad, No, pero si cambia la la velocidad. rapidez... ¿Cómo? No, la aceleración cambia, no tiene que aumentarla. O sea, con que sea un cambio. Por eso, Y- pero entonces si es constante no cambia. ah, Entonces no hay aceleración. no, sí hay, porque va perpendicular. Pero la aceleración no apunta, o sea, digamos, no hay componente que sea paralela a la velocidad. Por lo tanto, la rapidez es 0. Que con lo que está diciendo aquí, digamos, si imagínate que aquí va a 5 metros por segundo. Aquí va a 5 metros por segundo. La velocidad cambió. No, Ok, de nuevo, la rapidez cambió. no. Ok, si está bien con decir que la velocidad, no, pero que la rapidez no cambió, pero la velocidad sí, porque la velocidad es vector. Dígase magnitud y dirección. Si hay un cambio en la dirección, hay aceleración. Entonces antes la dirección apuntaba para acá, ahora apunta en esta dirección. De aquí para acá tuvo que haber aceleración, porque cambió la dirección, no la magnitud. Ah, ok, ok, sí. Ya. Sí, es como toda esta parte que tal vez está un toque abstracto, pero de aquí es donde venía haciendo el cambio de la derivada. Aquí estoy derivando la magnitud, aquí derivo la dirección. Y aquí les estoy diciendo este resultado que tal vez no es una prueba legítima, pero por lo menos espero que vean de dónde sale, que porque depende de la rapidez, mientras más rápido vaya, más rápido cambio vector, igual dependiendo de la curva. Si es muy curvo, tiene que cambiar muy rápido. Entonces está este movimiento muy particular, donde se mueve en un círculo y su rapidez, magnitud, es igual. Pero la dirección está cambiando de manera constante, entonces apunta para acá y luego para acá, luego para acá abajo, luego de la derecha, y luego derecha arriba, y así va. Y lo que les había dicho, esta disque prueba, y ahorita solo créanme, la ven más forma en el cálculo 3. Es que si me queda solo esta componente de aquí, que es 0, me va a quedar que la aceleración es igual a v cuadrado entre r n. Donde, ya que aquí legítimamente está en un círculo sin moverse, este es el radio del círculo. Y aquí sería la rapidez con la que viaja. Ahora bien, hay gente que le gusta llamar la aceleración centrípeta. Yo no voy a decirle así, porque siento que solo causa problemas. Y cuando vamos al capítulo de fuerzas,
Van a ver a qué me refiero con esto. Yo le voy a decir aceleración normal o aceleración radial. Pero si se lo topan, sepa que se refiere a esa que va hacia el centro. Sí, me falta nada Profe, más. Sí, son toque. Me falta nada más una pequeña parte, pero la puedo ver la siguiente clase. Que es solo relacionarlo con cómo se mueve en el ángulo y después de ahí ya terminaría el capítulo. Pero sí, voy a dedicar nada más 10 minutos de la otra clase para eso, más que quiero que termine ya. Pero se supone que no, entonces ahora sí, dígame. em, pero, bueno, sí, o sea, en cualquier caso donde se mantenga la magnitud, digamos, pero cambie la dirección, hay aceleración. Sí, con que, digamos, O la sea, puede ser que velocidad, usted vaya recto y doble a la derecha y entonces ya hay una aceleración. sí. Ok. Sí, es como ahí la velocidad es, y tiene las dos cosas, o magnitud y dirección. Con solo que cambie alguna de las dos, ya existe aceleración. Ahora voy a terminar de grabar la clase, termino este capítulo de la otra clase, igual lo que falta son como, es una definición muy pequeña de cómo relacionar con cuánto tarda en el círculo, pero después de ahí, todo bien, que voy a finalizar.